De AM, siglas XEUR, con 50.000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de... Buenísima, con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes a través de la señal de la 1530 La Buenísima. Aquí nos ubica usted en Reforma número 56. Esto es posible gracias al Grupo Editorial Liberal Metropolitano y Cúspide, en este espacio donde usted marca la línea a su equipo de reporteros. Estados Unidos amplió aranceles al acero y aluminio y México plantea un comité. Durará la relación México-Canadá. Esto incidirá en ella, dicen los diarios de circulación internacional. Crecen temores en Wall Street sobre el auge de la inteligencia artificial y la inflación en Europa, el paquete económico 2026, la industria farmacéutica, son los temas que hoy sometemos a su consideración, además del regreso de los feminicidios en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde una terrible noticia afecta y mantiene alerta a la población. Eso ocurre allá, precisamente en Ciudad Juárez. Si usted en este jueves 21 de agosto, en la recta final, está interesado por conocer el curso de los mercados en el mundo, en la Unión Americana resultados negativos, al igual que la Unión Europea. El tipo de cambio se mantiene en 18.78 el dólar. El euro en 1.16, 21.87. El índice de precio al consumidor en 58.221 y el oro en 3.382. El West Texas Intermediate, como se mide una parte de las tres denominaciones del crudo mexicano, hoy en 63.42 y el Bitcoin en 113.346. Así que los mercados bajaron y están pendientes de la reunión de la titular de la Reserva Federal. Trump busca tener mayoría de los integrantes de la Reserva Federal, como esta es la versión que ustedes conocen en México del Banco de México. Misiles rusos atacan una planta eléctrica de Estados Unidos en Ucrania. Israel acuerda la expansión de sus territorios al West Bank. Y esto da al traste con lo que sucedió en el distante 93, cuando los extintos Yitzhak Rabin, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, era un solo mando, y William Clinton en el Campo David atestiguaron ese acuerdo que restituyó a los palestinos y otras naciones árabes territorio ocupado por los israelíes después de las 3 guerras consecutivas del 47, 60 y... A ver, déjeme recordar la otra, 67, la guerra de los 6 días del 67 y el Yom Kippur del 73. Analistas de Goldman Sachs recomiendan comprar acciones que están a la baja. Si usted es inversionista, cuenta con capital, considere la propuesta de Goldman Sachs, que a veces suele equivocarse. Trump no apoyará proyectos de energía solar ni energía eólica, y con ello se puede concluir que Estados Unidos apuesta a la catástrofe del cambio climático, que ya es irrisoria en cuanto a los esfuerzos de las 3 naciones importantes para contenerlo: Rusia, Estados Unidos y China. Hay un informe de resultados de Walmart ante la apertura del mercado. ¿Y qué creen? Que Walmart en México crece de manera fastuosa. Y a propósito de recomendaciones que hoy presentamos a usted, causó polémica el nombramiento de un conductor de la televisión, líder de las minorías LGTB, para ser embajador de México en Roma. Es Genaro Lozano para ser específico. Y Eduardo Verástegui le envía una misiva a la primera ministra
Giorgia Meloni, quien se separó de su novio recientemente. Me parece interesante lo que expuso Verástegui. Él tiene una identidad, tiene un perfil político diferente a la 4T, desde luego. Él es más pro-republicano, conservador y no rechaza en serlo. Encabezó una película interesante sobre la trata y desaparición de menores recientemente. Como ciudadano mexicano, se dirige Verástegui a la primera ministra de Italia. Me dirijo a usted con respeto, pero también con profunda preocupación. El reciente nombramiento de @Genaro Lozano como embajador de México en Italia no representa los valores de la mayoría del pueblo mexicano, ni de sus costumbres. Esa es la opinión de Verástegui, pero le pregunto a ustedes, audiencia, ¿tendrá o no la razón? El presidente Trump inició una campaña severa para ajustar las denominaciones sexuales en la Unión Americana. O se es hombre o se es mujer en la perspectiva de Trump. No hay términos medios. Y esto en contrapartida al Estado Vaticano, que reconoció el derecho de los grupos y las minorías LGTB plus de tener una representación. Es más, hay hasta hace poco, un primer ministro que presentaba a su esposa del mismo género como tal en los eventos internacionales. Por ello, en alguna ocasión que Melania Trump los encontró, solamente se rió y dio la espalda porque su esposo es severísimo en el tema de la definición. Esto es difícil de explicar, pero México es un país más abierto, más incluyente, queridísima audiencia, y por lo tanto, pues la gente tiene derecho a participar. En el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, hay un líder de los LGTB, y lo vamos a invitar para que venga aquí, para que nos exponga cuál es la agenda LGTB plus en la Cámara de los Diputados. Y pues ya veremos, pero el tema es que hoy es una polémica esta recomendación de Eduardo Verástegui para que la primera ministra de Italia decida si su gobierno le entrega el placé, que es el documento que la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos asienta para que el gobierno anfitrión reciba o no, entregue las cartas credenciales que le confiere el representante diplomático asignado ahí. Y si la primera ministra le toma nota, Giorgia Meloni, a Verástegui, es posible que pese a que el Senado lo ratifique, probablemente Verástegui no recibiría el placé, que es el beneplácito del gobierno anfitrión, que se reserva el derecho o no de aceptar al representante diplomático. Ahora, audiencia, le pregunto, ¿cuánto cuesta México mantener a los representantes diplomáticos, a los cónsules que no son de carrera particularmente? El Servicio Exterior Mexicano, el Instituto Matías Romero, cuenta con una escuela de cuadros, o contaba, dada que la estrechez financiera que afecta al país evita que estos jóvenes que egresan de la escuela de cuadros de Matías Romero como cónsul o agente diplomático puedan dar continuidad a sus esfuerzos. Era como una especie de maestría de 9 meses, y el requisito que planteaba la Cancillería era el siguiente: no mayor de 30 años y acreditar las materias y el curso del Instituto Matías Romero. A la fecha, el cuerpo diplomático en México se divide 50-50 casi por personal cercano a la Ejecutiva Federal. Y respecto a la otra parte, el otro 50%, son los cuadros que se forman en la Cancillería mexicana, en el Matías Romero. Pero el ascenso es larguísimo. Pueden ser 25 y hasta 30 años para que el agente diplomático se convierta en ministro
el ministro de la misión diplomática mexicana acreditada en Washington. Pero si ese agente diplomático es amigo del canciller o tiene algún congreso o algún vínculo con el Senado de la República y el Senado de la República cabildea en su favor ante la presidenta de la República, pues no tendrá que esperar 25, 30 y hasta 35 años. Conocemos los casos, audiencia, de ello. Incluso antes de seguir con la información, es importante que usted conozca cuáles son los criterios a través de los que el gobierno mexicano propone al Senado de la República para su ratificación a cónsules generales y embajadores de México ante el mundo. Pero si usted revisa con lupa, aún sin conocer el ingreso de Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Washington, su ingreso oscila entre 15 o 20 mil dólares al mes. Pero claro, Washington es la capital de la diplomacia estadounidense y por lo tanto así tiene que comportarse a este amigo, bueno, no amigo, sino el representante de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente López Obrador ante Washington. A él se le mencionó como un viable candidato a la Cancillería, pero esto no se registró, no se dio, y por lo tanto tuvo que esperar otro tiempo más. Esteban Moctezuma, cuyo sitio ya lo pugnan varios. Se menciona que el director de América del Norte, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería de Juan Ramón de la Fuente, cercano a Marcelo Ebrard, podría ser el relevo de Esteban Moctezuma Barragán. Y así como él, que llegó por un acuerdo político, hay un indeterminado número de cónsules generales de México en la Unión Americana que están ahí por acuerdo político, pero que realmente ya no dan para más. Posiblemente se prepararon, leyeron la Convención de Viena de agentes diplomáticos y consulares, pero se preguntará, a ver, quienes estudiamos relaciones internacionales en la UNAM, en el 83-87, ya con un año después del título, ¿para qué? Si los nombramientos vienen de ahí. El tema es que en esos tiempos del Pleistoceno, uno podía terminar en la UNAM, pero tenía que ir al Matías Romero, y del Matías Romero hacer esa maestría de 10 meses y dar un giro ya para participar activamente en el mundo diplomático. Vaya que los nombramientos de cónsules generales que recayeron en el exsecretario de Seguridad Pública del Estado de México, con Arturo Montiel, que es uno de ellos, que era diputado federal y presidente del comité del Grupo de Amistad México-India, sorprendieron. Pero así el gobierno mexicano eroga grandes recursos para conocer a ciencia cierta cómo se van a representar los intereses de México en el mundo. TikTok reafirma su compromiso con México a pesar de el litigio con Estados Unidos. El paquete económico del 2026 se entregará el próximo 8 de septiembre. Este paquete económico llega a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados. Lo recibe la Secretaría General de la Cámara de Diputados y luego se entrega el paquete al presidente de la comisión, a los presidentes de la Comisión de Hacienda y particularmente de presupuesto y cuenta pública. Esta es la comisión porque la Cámara de Diputados es la responsable de los egresos y el Senado de la República es el responsable de los ingresos. De ahí que inicia el ritual de las expectativas de gasto público que la presidenta Sheinbaum plantea ejercitar en el 2026, año del Campeonato Mundial de Fútbol, y habrá que destinar algún recurso adicional para ello. México ya es el segundo destino turístico más visitado en América. Me imagino que el primero es Estados Unidos, pero es un avance importante. El anterior secretario Miguel Torruco sentó las bases para ello y la nueva secretaria, que fue titular del ramo turístico en Tlaxcala, pues se apunta en esa dirección. Entonces, repito a usted, México ya es el segundo destino turístico más visitado en América y mexicanos ocupan el tercer lugar de compradores de casa en Estados Unidos. Seguramente ahí debe estar la casa del ingeniero Ibai. En Houston está tu casa, ingeniero Ibai.
ahí está en la casa de, bueno, pues el colega Ibai es un agente de recursos y por eso apostó su capital adquiriendo una casa allá en Houston, seguramente cerca de donde viven los Bush. Por ahí debe estar Ibai y corre en las mañanas, los fines de semana cuando viaja a Houston, corre junto a George Walker Bush, quien fue el mandatario de Estados Unidos del 20 de enero del 2001 al 20 de enero del 29, cuando lo relevó Barack Obama, pero no es el caso nuestro. Así que también, con la excepción de Ibai, hay muchos y diversos políticos tamaulipecos, sinaloenses, ya con eso le digo todo, coahuilenses, neoleoneses, sonorenses, chihuahuenses, baja californianos, que en síntesis forman sus entidades parte de los 3.250 kilómetros que debían a México y Estados Unidos, y ellos son propietarios de casas. Si ellos son, en algún momento el Departamento del Tesoro estadounidense les va a llamar a cuentas, y si no logran explicar cómo lo hicieron, entonces van a tener ahí algunos problemas en su capital. Son exactamente las 12 del día con 20 minutos. Hoy es un día importante para este espacio informativo de ustedes. Creo que perdimos, no, ya recuperamos la comunicación. Se había interrumpido, pero ya estamos de vuelta porque están invitados a las 6 de la tarde en el Club de Periodistas, 7 de la noche. Vamos a recordar los temas más importantes que construimos en la información con ustedes en el último año. Así que esperamos verlos por ahí a partir de las 19 horas. Pero de vuelta a la información, la alianza entre Viva Airboss y Allianz Air se mantiene estancada. Volkswagen abre una tienda oficial de refacciones en el Mercado Libre y se disparó el precio de la vivienda en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La incertidumbre aleja la inversión inmobiliaria y la Asociación Mexicana de Valores, la Asociación Mexicana de Banqueros espera que la casa de bolsa Vector se venda. Hay un rumor interesante, audiencia. El gobierno de China, a través de particulares, se dispone a adquirir Banamex. Participan ellos en la adquisición del Banco Nacional de México, Banamex, que fue hace algunos años derivado de la privatización del doctor Salinas de Gortari, adquirida por un empresario veracruzano, y después este empresario veracruzano lo vendió al Citibank. Citibank la quebró y ahora China se apuntala como un viable cliente para adquirir Banamex. ¿Y por qué se disparó el precio de la vivienda en la Ciudad de México? Esa es una pregunta interesante y en alguna explicación se da por que los propietarios de los inmuebles no logran saciar su apetito. Y de acuerdo con la información de un representante del PT ante la tercera legislatura, aunque no se logre congelar las rentas en este corto plazo, habrá que revisar con lupa cuál es el incremento autorizado, el que puede marcar el arrendatario al arrendador. Y ese es el caso que se da hoy en la capital de la República Mexicana. Hay una falta también de incertidumbre y derivado de la falta de... Es que en la ciudad ya no se puede construir nada tampoco. Quien construya en la ciudad está en el riesgo de perder su inversión porque esta ciudad se va a quedar sin agua en 5 años. Entonces, aunque usted tenga un departamento en el que podría invertir 4 o 5 millones si contamos con ello, en la colonia Roma Centro, en la colonia Roma Sur, aquí mismo en la San Rafael, que está carísimo, pues mejor piense 2 veces. La recomendación de su servidor basado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el NUMA, es que invierta usted, y no soy Donald Trump, porque Donald Trump era un vendedor de casas en la cadena Fox News, pero el vendedor de casas sorprendió con esa agilidad verbal que en el 2015 se inscribió como precandidato del Partido Republicano a la nominación del gran viejo partido, que alcanzó después de debatir con 15 o 14 aspirantes republicanos que buscaban esa misma condición para el relevo de Barack Obama. Entonces, Trump vendía casas en la cadena Fox News
y además fue el CEO del certamen Miss Universo Moscú 2005. Si se celebró en Moscú, audiencia, chequen bien eso porque voy a buscar, espero encontrar, esto es muy importante que lo vean, y voy con ustedes, voy a la magia del Google, Financial Times, a ver, ya, nos equivocamos aquí, pero es muy importante para que usted conozca la moral de los líderes mundiales. Wall Street y Financial Times cuestionan a Trump en Moscú, certamen Miss Universo. Esta fue una nota que pegó más que lo de Epstein. A ver, Trump, aquí está, aquí la tengo. Trump en Moscú. ¿Qué pasó en 2013? ¿Quieren saberlo? Pero audiencia, mire, no, me equivoqué en años, pero la fecha fue 2013. Trump en Moscú, ¿qué pasó en Miss Universo 2013? Sentado en un estudio improvisado con vista al río Moscú, donde murió, por cierto, Rasputín. ¿Se acuerdan que Rasputín era el brujo del zar y la zarina? Pues en el río Moscú, o en el Nieva, no, en el río Moscú, perdón, en el río Moscú murió Rasputín. Entonces Donald Trump hizo pucheros, esto lo dice el periódico The Guardian, no su servidor. Cuando un entrevistado le preguntó si tenía una relación con el presidente ruso Vladimir Putin, el impetuoso empresario neoyorquino no pudo resistirse a presumir: sí tengo una relación con él. El hombre fuerte de Rusia había hecho un trabajo brillante, declaró Trump a Thomas Roberts de la MSNBC, antes de declarar que Putin había superado a Barack Obama. Ha hecho un trabajo increíble, se ha situado a la vanguardia mundial como líder en poco tiempo. Trump, abstemio, parecía intoxicado con el revuelo en torno al deslumbrante evento que lo había traído de regreso a Moscú, la edición ese año del concurso Miss Universo, del cual era su propietario. Donald Trump era propietario de Miss Universo. Aquí viene lo importante. El certamen del 2013 se convirtió en el punto focal para las indagatorias simultáneas, lideradas por el fiscal especial Robert Mueller y comités del Congreso, sobre si los investigadores examinaban, porque eso ya es pretérito, acerca de los esfuerzos aparentemente realizados por el gobierno ruso para pasarle al equipo de Trump información perjudicial sobre Hillary Clinton, utilizando como mensajeros a los socios comerciales de Trump en Miss Universo. Fíjese, están investigando la tarifa de $20 millones que Trump cobró por organizar el certamen de parte de esos mismos socios comerciales, junto con acusaciones extraordinarias sobre la conducta privada de Trump a puertas cerradas en el Hotel Ritz-Carlton durante su estadía en Moscú. The Guardian descubrió conexiones adicionales no reportadas previamente entre los socios comerciales de Trump en el certamen y el gobierno ruso. Es probable que estos vínculos atraigan mayor escrutinio por parte de los investigadores. Un recuento completo de las acciones de Trump en la capital rusa cuando el otoño se convirtió en invierno puede ser crucial para resolver una controversia que consumió los primeros 8 meses de su presidencia, como ahora es el caso de Jeffrey Epstein. La investigación dice, se reunió el presidente Trump cuando estaba en Rusia para Miss Universo y los contactos dieron seguimiento a ello. Y aquí está lo que ya no les puedo decir. Mira quién viene a verme. O se los digo, Trump quedó prendado instantáneamente de Aras Agalarov, el multimillonario propietario de la corporación Crocus Group, cuando los dos ricos promotores inmobiliarios se conocieron por primera ocasión. Y esto es lo más grave de todo. Y esto, si lo retoma el Congreso estadounidense, la minoría demócrata podría ser más pesado para Trump que el caso Jeffrey Epstein. Véanlo. Ustedes hagan ejercicio, queridísima audiencia, y van a conocer así qué fue lo que ocurrió en esa fecha. Un multimillonario ruso cercano a Putin
declaró al senador Al Franken de Minnesota en una audiencia en el Congreso: los rusos tienen un historial de usar inversiones financieras para obtener influencia sobre personas y sobre Trump. Trump anunció que el acuerdo estaba cerrado, Miss Universo se celebró, y ahí sigue la parte más importante de toda esta historia, que lo llevó a ganar la presidencia y a derrotar a Hillary Clinton, porque los Clinton tampoco eran palomas. Bueno, ese es el caso de Donald Trump, y audiencia, lo dejo a la consideración de ustedes, porque hoy Trump es objeto de una investigación por el caso de Jeffrey Epstein, y la verdad todavía falta mucho que decir y de lo que se va a comentar en la política de Estados Unidos. El año 2026 habrá elecciones intermedias allá, y entre otras cosas se espera que el Partido Demócrata recupere algunas de las posiciones que perdió recientemente. Los demócratas actualmente son minoría en el Congreso, en el Capitol Hill, y el tema es muy complicado para la Unión Americana, particularmente hoy porque no hay tema más controvertido en la moral pública estadounidense que Jeffrey Epstein y las revelaciones del certamen Miss Universo 2013. Vamos a ir a un corte y regreso con más información, y gracias por seguir aquí en esta que es su sintonía. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Tu buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM. La Cámara de Diputados, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del IMBAL, te invitan a San Lázaro en concierto. Artistas de Bellas Artes, con la mezzosoprano Gabriela Thierry y el pianista Alberto Cruz Prieto. El concierto se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 18 horas en el edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro. Entrada gratuita. Más información al correo espaciocultural@diputados.gov.mx. Te esperamos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. En Informe 24 nos encadenamos a todo el país con Alberto Peláez. Y espero que a partir de ahora, todos los días, sintonicen con Informe 24. Soy Alberto Peláez. De lunes a viernes en punto de las 13 horas, por esta emisora. Informe 24, todo el día en la noticia. Formar o ser parte de una agrupación política nacional es tu derecho. Solo necesitas reunir a 5,000 ciudadanas y ciudadanos que compartan la misma visión, cuyo apoyo se recaba a través de la aplicación móvil del INE. Abrir delegaciones en al menos 7 estados y contar con un órgano directivo. Para conocer los requisitos de registro y más sobre este proceso de participación ciudadana, visita INE.mx. INE. Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 1530 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Exactamente a las 12:33. De acuerdo con la información de Pedro Moreno, nos dice Pedro Moreno que en un mensaje anónimo, él es de Liberal Metropolitano y Cúspide, un mensaje anónimo en redes sociales alertó a los familiares de Dana Angelina Muñoz Rayón, de 21 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el domingo 17 de agosto en el fraccionamiento Romanza, allá en Chihuahua. El aviso fue por parte de una mujer quien afirmó ser su amiga, Dana Angelina Muñoz Rayón, y ella logró escapar de la casa donde ambas fueron privadas de la libertad, lo cual no solo movilizó a sus familiares, sino a toda la sociedad civil enardecida
por la falta y respuesta de la autoridad. La desaparición de Dana comenzó a preocupar a sus familiares desde el sábado 16 y más cuando no daban las autoridades ninguna información sobre su paradero. Interpusieron el reporte de desaparición en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que difundió la ficha de búsqueda con su foto en las redes sociales. Comenzaron a circular comentarios inquietantes en las publicaciones de búsqueda y en ellas se aseguraban que la joven se encontraba en una casa del fraccionamiento Romanza y urgían actuar de inmediato para evitar que su cuerpo fuera desaparecido, como es una costumbre de los feminicidas. De acuerdo con medios locales de esta situación, vamos a una llamada, me dice aquí el ingeniero Ibai, Gerardo Villar. Vamos con la nota citadina con Montaño. Con el padre Román. Excelente. Audiencia, quiero que escuchen al padre Román, porque él asistió a una cónclave de representantes de la iglesia en Costa Rica y la jerarquía católica tiene una responsabilidad importante para apaciguar los ánimos que se registran en la franja fronteriza, particularmente en el estado de Tamaulipas. Y Matamoros y Reynosa, como ustedes saben, es el laberinto del infierno. No me cansaría de repetirlo a ustedes, pero la administración estatal deja mucho que desear y Américo Villarreal más. Su señor padre fue acusado por, padre Román, sin mayor preámbulo, le agradezco enormemente que dirija su espacio a esta llamada que le formulamos en la 15:30 en la República Mexicana a través del Liberal Metropolitano. Muy buenas tardes para usted, padre. Pero deseo, audiencia, que escuche usted al padre Román. Creo que con varios padres romanes, como el alcalde de Apatzingán, México podría cambiar. Es más, hay una teoría, audiencia, que el próximo candidato presidencial será independiente. No será ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del Movimiento Ciudadano. Va a ser un candidato independiente y que esta fórmula se va a propagar a partir de la reforma político-electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum envía al Congreso para su aprobación. A ver, ¿a usted cómo lo puede representar un plurinominal? Cuando observo a la colega Lili Telles, es una gran mujer, una periodista importante, hablar y defenestrar en contra de la administración de Morena, pues me pregunto, ella no tiene legitimidad porque es una senadora de representación proporcional. En la opinión de su servidor, el líder del Senado debe ser el que obtenga la mayor votación, como ocurrió en la Suprema Corte. Puede coordinar a los diputados de su bancada, aquel senador de Morena, que es la mayoría junto con aliados PT y Verde Ecologista, pueden coordinar ellos. El que tenga votos como el futuro ministro presidente de la Corte, pero no aquel que es recomendado por el dirigente de su partido o por la cúpula partidista y llegar a ese lugar, dado que ni Ricardo Monreal ni Adán Augusto López son senador, último, y diputado el primero, de mayoría relativa, lo son de representación proporcional. Entonces, eso no es lo correcto. Si usted busca cuál de los senadores del gobernante partido Morena obtuvo la mayor votación en el pasado junio del 2024, pues ese debe ocuparlo y desaparecer en cuanto a términos de numerología. Son demasiados los senadores, 128, demasiados. Debe quedarse como antes. Eran 64, no, eran, 64 senadores de la República, porque eran 2 por cada entidad y 1 de lista. No, el tercero. Entra la primera fórmula. El senador propietario y el segundo de la fórmula. Y el tercero que, por ejemplo, gana Morena y PT y Verde Ecologista, pero el tercero es el PAN o PRI o Movimiento Ciudadano. Ese tercero que tiene el mayor número de votos es el que debe ingresar, y 3 senadores por entidad es suficiente, porque si usted mide en qué nos favorece la representación proporcional, se da cuenta que nada, solamente con el discurso, lanzar vituperios en contra de gobierno, pero ¿a quién le rinde cuentas? La colega, eso sí es brillante ella,
Lili Téllez. Ahí no se cuestiona su oficio, pero sí se cuestiona que el ser una senadora de representación proporcional, ella vaya a la cadena Fox News en Washington y despotrique contra México, contra la presidenta Sheinbaum. En lo particular, a servidor no le pareció esa actitud, pero faltó alguien del partido gobernante Morena o la presidencia de la República que marcara distancia con Téllez y afirmara que Téllez es una senadora de representación proporcional y al mismo tiempo no existe porque ella afirmó que hay amenaza de muerte en su contra. Ninguna amenaza. Si eso es así, pues entonces la Fiscalía de Justicia Capitalina tiene que proveer a Lili Téllez de escoltas o la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá que proporcionarle escoltas. Pero Lili Téllez fue dura, le voy a enviar a la audiencia lo que recogí en las redes acerca de la presentación de Lili Téllez con una comentarista México, no, creo que era puertorriqueña estadounidense. Hablaba más inglés que en español y así eran sus comentarios. Pero la señora Téllez fue durísima al afirmar que el partido gobernante tiene vínculos con organizaciones malas y al mismo tiempo que el partido que ganó la presidencia llegó a esa condición por tener relaciones malas. Como no le responden y tampoco a nosotros nos corresponde hacerlo, el silencio que guardan las autoridades, porque hasta ese momento no conozco una respuesta categórica que invite incluso a debatir a la señora Téllez para que ella explique por qué asume que el partido gobernante tiene vínculos con el mal. Si algún morenista, provorador, tribuno en la Cámara Alta, le toma la palabra a Téllez, entonces él le debatirá a Téllez argumento por argumento, pero si se callan y hay silencio, tal vez algún nutrido número de nuestra audiencia pudiera creerle a Lili Téllez. Yo me pregunto a ustedes, ¿qué tan objetiva puede ser Lili Téllez? Cuando fue el evento del crimen de Paco Stanley en el 99, Lili Téllez, que tenía un crecimiento importante y no deja de ser una figura importante en la comunicación, perdió un tanto de credibilidad porque lanzó toda una campaña mediática en contra del extinto procurador capitalino entonces, Samuel del Villar Kretschmar, y contra Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas no logró ganar la presidencia en el 2000, su tercer intento, porque las empresas de comunicación lanzaron una campaña en su contra, atribuyendo que la falta de atención de Cuauhtémoc Cárdenas para cuidar al señor Stanley fue la causal de una espiral delincuencial que en ese momento vivía el país. Uno de los conductores estrellas de la televisora de la Jusco dijo, si no puede Cuauhtémoc, que se vaya. Pero ese conductor jamás presentó argumentos de por qué Stanley cayó. La versión que usted conoció en estos días es que presumiblemente Stanley pues no era tan transparente en su trato con diferentes grupos y al final, todavía no el padre, ¿verdad? Con el colega Montaño. Estoy haciendo tiempo, audiencia, porque deseo que escuchen a este padre de Matamoros platicar acerca de los resultados de este concilio llevado a cabo en Lima, allá en Perú. De vuelta a temas de la Ciudad de México con el colega Montaño. Colega Montaño, qué gusto saludarte, buenas tardes. Y fíjate, colega Montaño, antes de darte la palabra, leía hoy en medios de circulación nacional que si bien presentaron a los presuntos responsables del crimen de la secretaria y asesor de la jefa de gobierno, aún no se ubica a los peces gordos. Buenas tardes, te escuchamos, colega, aquí en tu casa, en la buenísima Liberal Metropolitana. Así es, Federico, te saludo aquí al auditorio. Sí, precisamente ayer, cuando se dieron detalles en la conferencia de prensa que encabezó el comisionado de Seguridad Pública de México, que es Omar García Harfuch, y la fiscal de la Ciudad de México, así como el titular de la policía de la Ciudad de México, pues definitivamente ellos reconocieron que no está detenido, en este caso, el sicario, el que disparó contra Jimena y contra Antonio, tampoco están detenidos, y es una de las pistas
una de las líneas de investigación, pues los autores materiales o el autor material. Estos 3 detenidos ayer en diferentes operativos en la madrugada, pues son más que nada los que apoyaron en la logística de lo que sería pues este bien organizado atentado contra los colaboradores cercanos de Clara Brugada, la jefa de gobierno, y que bueno, pues finalmente pues las investigaciones siguen. Se considera un gran avance después de 3 meses de haber ocurrido este atentado, y bueno, pues sí, definitivamente todavía no dan con esas cabezas, con esos autores, tanto materiales como intelectuales. Por otra parte, quiero comentarte, estamos aquí en la unidad Infonavit de Iztacalco, una unidad grandísima aquí en el oriente de la Ciudad de México. Pues está la jefa de gobierno presentando el programa social OTOCH. OTOCH es una palabra maya que quiere decir hogar. Y bueno, pues acaba de anunciar que el presupuesto que se utiliza para las unidades habitacionales, en este caso 1.200 unidades habitacionales de la Ciudad de México, pues se duplicó. De 250 millones que se presupuestaron el año pasado, ahora se van a invertir 600 millones en el mejoramiento de las unidades habitacionales, que pues obviamente las que ya tienen mucho tiempo, como esta unidad habitacional de Infonavit de Iztacalco, ya necesitan una manita de gato, Federico. Y una inversión multimillonaria para que se ofrezca vivienda digna. Le platicaba a la audiencia, colega Montaño, al iniciar esta transmisión de nuestro espacio común, acerca que ante la falta de certidumbre, el inversionista inmobiliario se está retirando de la capital. ¿Lo observas así? Y frente a ello te pregunto, colega Montaño, la jefa de gobierno a través del INVI anunció inversiones significativas para crear desarrollos inmobiliarios en zonas de alta plusvalía como la Roma, San Miguel Chapultepec, entre otras colonias, la del Valle. Ahí podrían asentarse edificios del INVI para gente que lo requiera. Así es, sí, en este caso estamos hablando de las unidades habitacionales que ya existen, y quiero comentarte que un dato importante es que se dice que a través del INEGI podemos conocer que el 40% de los habitantes de la Ciudad de México viven en unidades habitacionales. En lo que tú me preguntas, pues sí, hay una inversión ya. Quieren obviamente volver a que los ciudadanos, los capitalinos, los chilangos, vivan aquí mismo en la Ciudad de México y no tengan que recorrer 1 o 2 o 3 horas para llegar nada más a dormir a sus casas y venirse a trabajar aquí a la Ciudad de México. Esta inversión que tú hablas, claro, es muy fuerte. Hay un plan ya muy ambicioso para darles bastantes casas. Estamos hablando de que ellos planean que se repueble lo que es el centro de la Ciudad de México, principalmente que también se tenga acceso a la vivienda siendo de clase baja, ¿no? Precisamente el problema de la gentrificación, que precisamente la gente de clase baja pues ya no pudo vivir en la colonia Roma porque ya no pudo pagar las rentas altas, y ahora te pongo un ejemplo, allí por la colonia Roma se acaba de inaugurar una unidad habitacional en la que viven personas indígenas y tuvieron acceso a vivir allí en la colonia Roma con unas rentas muy cómodas, unas mensualidades muy cómodas, y bueno, eso demuestra que sí hay una intención de que podamos vivir en una vivienda digna aquí en la Ciudad de México. Montaño, ¿algún dato adicional de esta gira de la titular del antiguo Palacio de Ayuntamiento? Pues nada, creo que la jefa de gobierno está aprovechando este dato que se dio a conocer de la reducción de la pobreza en el país, y destacó hace unos momentos que en el caso de la Ciudad de México, 1 millón de personas dejaron de estar en extrema pobreza, y eso ella lo atribuye precisamente a los programas sociales que están implementando la Cuarta Transformación, no se diga a nivel del país, por la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora en este caso con Clara Brugada al frente del gobierno de la Ciudad de México. Gracias, colega Montaño, por la información y buenas tardes. Estamos pendientes, Federico. Audiencia, le voy a informar acerca de los partidos políticos que van a emerger hacia el 2030. Y existe el comentario, ni siquiera rumor, es un comentario que trasciende a los
corredores del PRI, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista y del antiguo Partido Encuentro Social. Entre los partidos son 18 organizaciones que hasta el momento manifiestan su intención de crear un nuevo partido ante el Instituto Nacional Electoral. Organizaciones de la ultraderecha en México, lo que antes era el Partido Nacional Sinarquista, que avaló y respaldó la guerra cristera de los 30, cuando el presidente Plutarco Elías Calles, pues les cerró espacios porque se pasaban. Bueno, estos partidos son el México Republicano por parte de Juan Iván Peña Neder, involucrado como exsecretario de Gobernación y ligado al Baester Gordillo, ciudadano conservador y promotor del conservadurismo pro norteamericano. El movimiento Viva México, dirigido por Eduardo Verástegui, un actor metido en política que intentó ser candidato independiente a la presidencia en el 2024. Y entre esos 18 partidos también Alternativa Popular, dirigida por el expriista chapaneco César Augusto Santiago. Alternativa Popular y César Augusto Santiago fueron gente cercana a Colosio. Si usted no recuerda, sobre todo joven, ¿quién fue Colosio? Fue el candidato del PRI a la presidencia de la República en el 1994 y asesinado en Lomas Taurinas. Todo el mundo conoce esa historia, pero lo que está todavía por descubrirse es si Mario Aburto era José Antonio Sánchez Ortega, el exagente del CISEN, quien aparentemente murió 2 semanas después de ese crimen. Entonces, los partidos que van a reaparecer: el Partido Encuentro Social y o Solidario de Hugo Eric Flores, quien obtuvo el registro en el 2014, lo perdió en el 18 y volvió a obtenerlo en el 2020 y lo perdió en el 2021. El extinto Partido Fuerza por México, del líder de la clase trabajadora, Pedro Aces, también podría regresar con nuevas siglas, aunque su dirigente es actualmente diputado federal por Morena y mano derecha del coordinador Ricardo Monreal. Se estima que Monreal podría, junto con Aces, darle fuerza a este partido político, Fuerza por México. Y otro que me parece muy serio es el Frente Cívico Nacional del exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, quien se lanzó con todo frente a Pablo Gómez recientemente, derivado de esta coordinación de la reforma político-electoral, y en el cual confluyen personajes como Gustavo Madero, ex líder del PAN, Cecilia Soto, ex candidata presidencial del Partido del Trabajo, Emilio Álvarez y Casa, ex senador sin partido, y otros personajes expanistas y perredistas como Fernando Belaunzarán y Amado Avendaño. Amado Avendaño es hijo de aquel Avendaño que en el año de 94 enfrentó al señor padre del actual director del IMSS, y Amado Avendaño ganó la elección del 94. Lo respaldó la senadora Irma Serrano, quien llegó como primera minoría al Senado de la República por el PRD. Y este Amado Avendaño fue a una elección extraordinaria que se llevó a cabo en agosto de 1994. Si me recuerdan el nombre del director del IMSS, les digo cómo se llama su papá, que fue el candidato al gobierno de Chiapas, César, no. Bueno, ese señor candidato fue relevado por Zedillo porque el ejército zapatista le dijo a Zedillo, ahora se los digo, y es el papá del director del IMSS. Y Amado Avendaño lo enfrentó en la contienda de agosto de 1994, cuando el EZLN estaba en su momento de mayor predominio. El gobernador Eduardo Robledo Rincón dimitió a su cargo, solicitó licencia, esto a solo 45 días de jurar como ejecutivo estatal, porque los zapatistas cruzaron su línea de demarcación y el presidente Zedillo no se lo perdonó a Eduardo Robledo Rincón. Lo sucedió Julio César Ruiz Ferro, quien cayó en diciembre del 1997 porque un grupo paramilitar ejecutó a zapatistas, a tojolabales
celtales, tzotziles, en Acteal, en Chenaló, en el municipio de Chenaló, y por ello Julio César Ruiz Ferro y el secretario de Gobernación, Chovifet, cayeron. Y los zapatistas avanzaron, pero después fueron detenidos por la fuerza militar, dado que Zedillo ordenó contener a los zapatistas para que estos no trascendieran la región de Margarita, de las Margaritas. Y así fue como esa historia se escribió. A ver, todo esto lo digo, audiencia, porque Amado Avendaño, fíjese cómo se va uno con la información. Amado Avendaño es hijo de ese Avendaño que enfrentó al candidato del PRI en la contienda de 1994 y en la que no ganó ninguno sino el ZLN. ¿Cómo? No, pero en tu contabilidad, mi estimado Ibai. Me indica el ingeniero Ibai que ya se va a terminar esto, pero es importante que ustedes conozcan estos datos porque entenderán el por qué Amado Avendaño se va a sumar al Frente Cívico Nacional. ¿Y saben qué deja entrever esto? El año que viene México va a organizar un mundial, como en el 94 celebrábamos elecciones presidenciales y en ese año hubo un levantamiento armado. ¿Se reeditará la historia? ¿Estará México cerca de un nuevo levantamiento armado? ¿Cuál es la opinión de usted? La de su servidor es que estos son ciclos, ¿eh? En el 1810, en el 1910, en el 2010 no ocurrió nada, cuando las condiciones objetivas estaban dadas para un nuevo levantamiento armado porque nos gobernaba Calderón y un partido conservador que cometió muchos errores, sobre todo en materia de corrupción. Y le pregunto con honestidad a ustedes, ¿Morena llega a su top e inicia ya su caída libre o no? Y hay condiciones para que en México emerja una vez más un movimiento armado, una guerrilla. Ayer les dije y les recuerdo, todavía hay tiempo, mi estimado Ibai. A ver, creo que sí. Ayer les dije que de acuerdo con el Centro de Estudios del Centro de Estudios de Movimientos Armados en México, todavía existen en este país 12 guerrillas, pero realmente esas 12 guerrillas, solamente 3 son vigentes y se encuentran en el nudo mixteco. Ojalá que esto no ocurra. Espero que en el 2026, en enero del 2026, no haya condiciones para una nueva emergencia zapatista, pero hay que castigar con el imperio de la ley a los funcionarios que se desvían de la transparencia. Y ahí están los casos de Tamaulipas, como dicen hoy varios medios de circulación nacional, el estado de Sinaloa, y mis respetos para el alcalde de Apatzingán. Alcalde, ojalá nos responda mañana. Y también para los héroes del municipio de Chenaló, que no reconoce al gobierno federal, ni al gobierno de Michoacán, ni al diputado federal, ni al senador. Chenaló, para su servidor, es el ejemplo de gobernabilidad en este país. Gracias por mantener esta sintonía a través de la buenísima aquí en el 1530. Siga con el colega Peláez y su equipo de colaboradores y ojalá nos pueda acompañar esta noche a las 19 horas en el Club de Periodistas. Vamos a platicar del periodismo y un aniversario más del espacio de ustedes. Muy buenas tardes, queridísima audiencia. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Lo nuevo, está buenísima. 15:30 AM. En la Cámara de Diputados reconocemos y honramos a las mujeres que con su lucha transformaron nuestra patria. Con la reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, se establecieron fechas especiales para izar la bandera nacional a toda y media asta, según sea el caso. En conmemoración de sus aportaciones a lo largo de nuestra historia, porque honrarlas es un acto de justicia y hace visible su legado. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo Simulacro Nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo Simulacro Nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México.
Estás escuchando Buenísima 1530 de AM, siglas XEUR, con 50.000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca.